previa a la emisión de la sentencia que configuraba el nuevo precedente, la demanda fue desestimada. Pero con la recomposición del Tribunal Constitucional, esta posición fue puesta al debate y originó el caso Lara Contreras, ya veremos inmediatamente, ¿no? En donde se consideraba de que las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura deberían tener efecto inmediato y no a futuro. Y es así como se expide luego este caso, que es el 01412, que es Juan de Dios Lara Contreras. En síntesis, es lo mismo que el caso Álvarez Guillén, pero con la variante de que se hace una técnica en donde se aplica un nuevo precedente. Es decir, que debe haber la motivación sin importar que sea para atrás o para adelante. Es decir, toda resolución del Consejo Nacional de la Magistratura tiene que estar cartagonado, es decir, tiene que estar respaldado con una debida motivación. La no motivación puede ser objeto de una amparización, como es lo que se planteó en este caso, ¿no? Entonces, este es un nuevo precedente y aunque fue un poco tarde, ¿no? Ya el propio Consejo Nacional de la Magistratura, debemos advertir, había ya establecido en sus reglamentos que debe estar debidamente motivado. Eso inclusive en el texto se señala. Y en concreto, pues, aquí lo tenemos subrayado, se estableció pues que debe haber una jurisprudencia eficaz que tutele los derechos fundamentales. Por ahí leí que el tribunal dijo que dicha situación ha generado una distinción allí donde la ley no lo ha formulado y ha traído como consecuencia un trato diferenciado en la aplicación de la ley, generando de este modo una afectación al derecho a la igualdad de aquellos magistrados que no fueron ratificados a través de resoluciones inmotivadas. Siendo honestos con nuestras convicciones, dice el tribunal, si bien reconocemos que esa técnica constituye un verdadero avance en el desarrollo jurídico por su firme contribución a la unificación jurisprudencial, no es menos cierto que su aplicación no debe estar orientada a constituirse en un elemento que imposibilite una efectiva protección y tutela de los derechos fundamentales. En esta perspectiva se estimó pues que se declaraba fundada y se reponía al magistrado, ¿no? Se ordenó su inmediata reincorporación en el cargo de vocal, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es, grosso modo, uno de los rubros que tiene que ver con en materia de ratificación. Luego tenemos, se nos ha pedido también que nos pronunciemos sobre procesos disciplinarios, ¿no? Aquí hay una sentencia que se nos ha pedido, que es la 2192. Es un proceso recaído en un trámite que involucra el derecho administrativo sancionador. Y de acuerdo a lo que se nos pide, se nos formula algunas preguntas que aquí mejor vamos a señalarlas, ¿no? En primer lugar, se dice, ¿no? Se nos ha preguntado, el Consejo Nacional se nos pregunta que se debe determinar si un caso concreto es idóneo, si en un caso concreto es idóneo imponer la sanción de destitución u otro de menor gravedad, ya en materia de proceso disciplinario. Sobre el principio de proporcionalidad, el tribunal se ha pronunciado N veces en heterodoxos derechos fundamentales que involucran el proceso disciplinario administrativo, pero personalmente opino que el tribunal, ni mucho menos un magistrado por la libre, puede decir cuál sería el parámetro o el estándar para que se tenga como una regla ciertos cánones. El Consejo Nacional tiene que advertir, según el caso concreto, debe verificar qué tipo de sanción estima conveniente, pero debe tener presente las reglas básicas, que es la proporcionalidad y la razonabilidad, que son las grandes vigas para que pueda el colegiado del Consejo Nacional estimar las sanciones disciplinarias administrativas. Luego tenemos el expediente 8495, ¿no?, que es el caso Ramiro de Valdivia Cano, y se nos pregunta por qué el Tribunal Constitucional señaló que la resolución que lo destituyó violó su derecho a la debida motivación por carecer de sustento objetivo en pruebas suficientes e idóneas. Aquí, dado lo trascendente, mejor voy a textualizar lo que hemos redactado acá. En principio, y con todo respeto, parece poco prudente
hacer esta consulta sobre un caso sumamente particular como es el señor de Valdivia, Cano, que hasta donde tengo entendido no existe otro caso siquiera similar. En segundo lugar, porque esa causa ya fue resuelta hace un bienio, o sea, hace más de 2 años. Ya el tribunal dejó sentada su posición, ya dijo por qué se violó el aludido derecho e incluso fue objeto de un recurso de aclaración, pero esenciemos. No obstante, es necesario precisar, conforme a lo legado por el actor, desde que postuló la demanda, lo cual nunca fue negado o contradicho por el Consejo Nacional de la Magistratura, que cuando postuló al cargo de vocal supremo, fue objeto de una tacha por los mismos hechos por los cuales fue sometido al proceso disciplinario, esto es, haber concurrido al CIN. En dicha oportunidad, fue el propio Consejo Nacional de la Magistratura quien desestimó la referida tacha mediante la resolución 41.6/2001, permitiendo así su participación en el concurso público de méritos hasta su nombramiento en el aludido cargo. Ello supone no solo que se trató de una prueba que en su oportunidad fue debidamente actuada y que el Consejo Nacional sí puede sancionar inconducta de un magistrado antes de serlo, sino que dicho órgano ya se había pronunciado con anterioridad sobre el mismo hecho, sustentado en el simple dicho de Vladimiro Montesinos Torres y nada más que eso. Esa es pues la razón por la que el Tribunal Constitucional estimó que se violó su derecho a la debida motivación por carecer la resolución que lo destituyó de sustento objetivo en pruebas suficientes e idóneas. Asimismo, y respecto al hecho de que el actor contaba con un proceso penal pendiente de resolver, cabe precisar que ello no es suficiente para destituir a un vocal supremo, pues bastaría que a cualquiera se le abra un proceso para expulsarlo de la carrera judicial. De ahí que la propia Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura disponga en su artículo 31,1 que procede a aplicar la sanción de destitución al vocal de la Corte Suprema que ha sido objeto de condena a pena privativa de la libertad por delito doloso. En consecuencia, si no es causal de destitución tener un proceso penal abierto, tampoco esta razón puede ser esgrimida como impedimento para el cumplimiento de la función jurisdiccional de un vocal supremo que como en el caso no había sido condenado y fue repuesto en su función por sentencia constitucional. Proceder de dicha manera supondría un grave peligro a la independencia e inamovilidad del cargo de la más alta magistratura, ¿no? En la medida que los vocales supremos estarían a merced de maniobras judiciales o amenazas de instauración de procesos de parte del poder político, económico o mediático, o incluso de organizaciones delictivas o de individuos insatisfechos que han perdido sus casos, ¿no? De ahí que se requiera de condena firme en atención al artículo que establece la presunción de inocencia y de no tener proceso abierto para quitarle a este vocal la función de impartir justicia. Además, finalmente, impedir al vocal supremo demandante que ejerza la función jurisdiccional sin que se le haya impuesto una condena a través de una resolución judicial firme, basándose solo en la imputación de Vladimiro Montesinos por la comisión de un delito, violaría el principio de presunción de inocencia, pues resulta claro que con la sola imputación de un delito, tal presunción no pierde sus efectos, sino hasta que exista una declaración judicial de responsabilidad, conforme está en una sentencia que es la 2050. Finalmente, se nos pide también un comentario sobre la sentencia 00728-2008, que es el caso de Juliana Yamoja, y se nos solicita, comillado, profundizar en el tema de los parámetros a tener en cuenta para determinar si una resolución jurisdiccional emitida por un juez es racional y objetiva y proviene de su independencia o imparcialidad, o si por el contrario es parcial y subjetiva y proviene simplemente de su voluntad, toda vez que el Consejo Nacional de la Magistratura, en su labor de fiscalización de las funciones que realizan los jueces, tiene que revisar las resoluciones que estos emiten. En esta sentencia, estimados colegas,
se abordaron los temas del habeas corpus contra resolución judicial. Fue un caso de habeas corpus contra resolución judicial.